Presidenta, buenas tardes, señorías. Traemos desde el Grupo Parlamentario Aragonés una iniciativa sobre el sector de la fruta en nuestra comunidad. Y es que tenemos un sector que el año pasado ya tuvo una situación muy complicada y una situación que llevó incluso a algunos de esos productores a cerrar sus explotaciones. Como digo, el año pasado hubo una situación extraordinaria con una gran producción, puesto que el tiempo fue bastante benévolo y permitió que casi todas las producciones de fruta salieran adelante, a lo que se sumó el veto ruso, una condición que llevamos sufriendo en Aragón desde 2014, y a lo que además se sumaron otros problemas de mercado que son además poco piadosos con los productores y que arrasan con todo. En la actualidad el problema se centra fundamentalmente en un desequilibrio estructural entre la oferta y la demanda que impide comercializar las producciones a unos precios justos para los agricultores. Con esta situación y analizando el sector después de pasar por esta desastrosa situación el pasado año, pues nos encontramos con unos resultados económicos obtenidos por el sector frutícola aragonés, una vez finalizada la campaña del pasado año, que podrían calificarse como ruinosos, sobre todo los de la fruta de hueso, puesto que se ha estado pagando muy por debajo del coste de producción a los productores, algo que de verdad nos parece vergonzoso. Lo preocupante, además, es que esta situación no se refiere únicamente al año pasado, no se centra únicamente en ese año. Es cierto que la crisis el año pasado fue mayor, pero nos podemos retrotraer a años anteriores y podemos ver cómo las liquidaciones de los agricultores siguen siendo muy bajas y vienen siendo muy bajas durante los últimos años, y esto ha supuesto una reducción en los ingresos de los agricultores en las zonas afectadas. En algunos casos, como ya les he dicho, incluso algunos han optado por abandonar sus explotaciones agrarias y esta es la situación actual. Además, hay un tema que nos preocupa mucho, que es la situación y la desmotivación que está cundiendo entre los jóvenes agricultores que en los últimos años se han incorporado a este sector, porque han puesto un patrimonio en juego, han puesto un futuro que están viendo temblar año tras año, y la verdad es que por el momento el panorama parece poco alentador. Nosotros entendemos como Partido Aragonés que hay que tratar de solventar y buscar soluciones a esta solución por la importancia de este sector en muchas comarcas de nuestra comunidad autónoma. El mantenimiento del veto ruso, los incrementos en los costes de producción y la caída del consumo de la fruta fresca son los principales factores que están haciendo que el sector se vea tan amenazado. Ante esta situación, desde el Partido Aragonés hemos propuesto una iniciativa en la que proponemos una serie de medidas para que se comience a actuar. Y esas medidas las proponemos tanto al Gobierno de Aragón como al Gobierno central, porque entendemos que ambos tienen algo que decir. Por un lado, y en cuanto a lo que respecta a lo que solicitamos al Gobierno central, pedimos en primer lugar que se apliquen las excepcionalidades establecidas legalmente en los impuestos del IVA y del IRPF a los efectos de establecer la mayor reducción posible en los mismos para el sector frutícola. En segundo lugar, pedimos que se condonen las cuotas de la Seguridad Social y se facilite la devolución de las cuotas de los trabajadores desde mayo de 2017 para el sector frutícola. En tercer lugar, pedimos que se constituya una interprofesional de la fruta que contribuya a promocionar el consumo de fruta de hueso en España y a regular la calidad de la fruta que está entrando en el mercado español. Y en cuarto lugar, también pedimos que se desarrollen medidas destinadas a mejorar el funcionamiento de la cadena, intensificando el plan de controles de la Agencia de Información y Control Alimentarios para perseguir las prácticas de entregas a resultas y garantizar el cumplimiento de la obligación de contratación del producto. Eso, por un lado, lo solicitamos al Gobierno central, pero también solicitamos al Gobierno de Aragón tres cuestiones. La primera es que intermedie ante el Ministerio para garantizar la aplicación de medidas destinadas a la protección de la cadena alimentaria. La segunda es que intermedie también ante los ministerios para que solicite a la Unión Europea la declaración del sector frutícola aragonés como grave perturbación de mercado. Y la tercera es que promocione, impulse y apoye a las pequeñas explotaciones agrarias y a los jóvenes agricultores como una herramienta de lucha contra el grave problema que tenemos de despoblación en el mundo rural aragonés. Estas entendemos que son las medidas prioritarias que podrían
ayudar al sector a avanzar, a salir de esa grave crisis en la que se encuentra, y eso es lo que solicitamos desde el Partido Aragonés. Yo les quiero remarcar que ante este gravísimo problema que están sufriendo nuestros agricultores tenemos que buscar respuestas o soluciones entre todos y dar esas alternativas, esas opciones que permitan solucionar estos problemas. Y, como digo, no solo desde aquí, desde Aragón, sino también desde Madrid, donde también tienen algo que decir. Porque, por desgracia, parece bastante claro que el sector de la fruta aragonés no podría afrontar otra campaña tan pésima como la que sufrió el año pasado. La situación en la época actual está cerca de ser insostenible y hay que dar soluciones inmediatas y rápidas. Les hablo de zonas de las 3 provincias. Hablamos de la provincia de Huesca, también de la de Zaragoza y también de la de Teruel, en comarcas como Bajo Cinca, como Valdejalón, Bajo Aragón, Caspio, Calatayud, por ejemplo. En comarcas donde el sector frutícola es el principal sector, o es el sustento principal de toda la población, de todas esas comarcas. No podemos dejar que desaparezca esa agricultura familiar, que además es la que predomina, por suerte, en todas estas comarcas. Y no podemos dejar que se la apropien las grandes corporaciones empresariales que no tienen ninguna implantación ni ningún arraigo en el territorio y que además se traen a sus propios trabajadores, a sus propios temporeros, que luego se vuelven a llevar a otras zonas. Sabemos que se han aplicado ya algún tipo de medidas que han servido para compensar en determinada medida la situación, como por ejemplo la reducción en los tramos del IRPF que aplicó el Ministerio a través de una orden, la orden publicada el 2 de abril, pero también quiero señalar que esa orden, que sirvió sí para acogerse a ciertos municipios de estas zonas, no era una ley específica para el sector de la fruta, era una ley que derivaba era una orden que derivaba del decreto de la sequía. Por lo tanto, hubo muchos pueblos afectados que ni siquiera se inscribieron a ese decreto. La realidad es que queda mucho que hacer, tenemos un gran trabajo. Nos han llegado noticias también de que el Gobierno de Aragón parece que quiere facilitar los préstamos a bajo interés, entre los 6.000 y 40.000 euros al 1,5%, subvencionando el 1%. Una noticia que nos ha llegado a través de las cooperativas y que entendemos que sería muy positivo para los fruticultores, por lo menos para facilitar que tuvieran esa liquidez que necesitan en el día a día. Pero también sabemos que de momento los agricultores se han apuntado, pero no se sabe nada más. No hay respuesta por el momento. Sí que nos gustaría que esto se aprobara y que finalmente se materializara. Entendemos que sería una buena medida para, por lo menos, intentar darles esa liquidez que necesitan. Y también sabemos que el Gobierno de Aragón parece ser, según nos ha llegado, ha hecho un protocolo de actuaciones de la cadena alimentaria, que incluso, según parece, se ha firmado, pero tampoco sabemos qué hay en ese protocolo porque no se conoce, no se ha hecho llegar ni a las OPFH ni a nadie. Entonces, quizás sea esta la ocasión para explicarnos de qué trata. Concluyo diciendo que hay que seguir trabajando, que el futuro de muchas familias y de muchos territorios aragoneses está en juego y que hay que hacer un esfuerzo importante por parte de todos para tratar de buscar soluciones a este grave problema del sector de la fruta aragonés. Nada más y muchas gracias. Gracias, señora.